Hola compañeros y compañeras y docente. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos un poco acerca de qué es la conciencia fonológica. Este video es presentado por Daniela Valentina Chaverra Muñoz, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Iberoamericana. Inicialmente vamos a describir qué es la conciencia fonológica. Y es que la conciencia fonológica se refiere a la habilidad fonológica que tienen los seres humanos para identificar sonidos, en especial a la hora de la lectura, pues identifica el sonido de cada fonema. En otras palabras, Núñez y Santamaría definen a la conciencia fonológica como la capacidad de reflexionar sobre elementos fonológicos estructurales, componentes formales del lenguaje oral y manipularlos. Por ello, incluye la habilidad para operar con los segmentos de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que segmenta las unidades más pequeñas, tales como sílabas, sonidos, fonemas y unidades intrasilábicas, que viene siendo un análisis fonológico, al mismo tiempo que se posee la habilidad para crear nuevas unidades superiores a partir de dichos segmentos más pequeños aislados. Entonces, la conciencia fonológica se refiere a la habilidad que pueden adquirir los niños preescolares, cuando inician un proceso de prelectura y de preescritura. ¿Qué pasa? Se hace muy relevante que se promueva la conciencia fonológica en los ámbitos escolares porque los niños aprenden a identificar que cada grafema tiene una estrecha relación con un fonema particular. Entonces hace más fácil la velocidad de la lectura, hace más fácil el procesamiento de esa información y por ende hace más fácil que se puedan empezar a componer sílabas, se puedan empezar a componer palabras y se puedan empezar a componer un proceso ya prelector, incluso un proceso ya de lectura. En los primeros años escolares se debe iniciar el entrenamiento en percepción visual y auditiva, comprensión y producción oral, es decir, comprender aquello que se está explicando al niño y aquello que también los niños son capaces de producir, atención y motricidad. De esta manera se favorece el proceso lector, puesto que se estimula la comprensión oral, la discriminación auditiva, es decir, aprender a identificar que hay algunas letras que suenan de cierta manera, porque a veces hay algunas que tienen fonemas parecidos, sonidos parecidos, pero si se estimula desde temprana edad, se puede llegar a un proceso lector un poco más enriquecedor. Y el nivel cognitivo, y permite que se organicen las estructuras para el aprendizaje. También juegan un papel importante la memoria operativa y semántica y se facilite la adquisición de la lectura y la escritura. Esto lo anota Herrera y Defior. Se implica a los niños preescolares. Esta cita de Cuadrado y Trías es muy importante porque dice: comprender que existe una relación entre los fonemas y los grafemas, es decir, el grafema, la figura, lo lineal de la palabra, de la letra, tiene una estrecha relación con cada sonido y en la medida en que se concientice en el ámbito escolar, que los niños puedan aprender a identificar, puedan aprender a discriminar este tipo de sonidos, pues su proceso lector va a ser mucho más enriquecedor. No cabe duda que la conciencia fonológica es la responsable del reconocimiento y también de la manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje, lo que la convierte en una habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la lectoescritura. Hay tres niveles que se pueden distinguir en la conciencia fonológica. El primero es la conciencia léxica, que permite que los niños o niñas tomen conciencia de que estas oraciones se componen de palabras y posteriormente pasar a las unidades silábicas más pequeñas que forman esas palabras. Y por último, las unidades fonémicas de las que se componen las sílabas. También está la conciencia silábica, que es la capacidad para dividir las palabras en sílabas. Y una conciencia fonémica, que es una habilidad para separar una palabra o una sílaba en distintos fonemas.
Los fonemas, o lo que es lo mismo, las letras, son las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan entre sí, dando lugar a las palabras. La conciencia semántica, que es una habilidad que nos permite entender el significado de las palabras, las oraciones y los párrafos. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que si se atiende tempranamente desde la escuela las tareas que se relacionan con conciencia fonológica, esto actúa como un predictor importante del buen desempeño en labores de lectura, también de escritura, de rendimiento matemático y pueden contrarrestar otras dificultades. También la evaluación temprana y el abordaje en la escuela de la conciencia fonológica se relacionan directamente con el desarrollo de la alfabetización y otras competencias. Y es que algunos de los trastornos de lectura están muy relacionados con la conciencia fonológica o bueno, con la poca promoción que se hace muchas veces. En este momento vamos a presentar la estrategia de promoción para la conciencia fonológica. Esta estrategia ha sido denominada al son del cuento. La estrategia está dirigida a niños entre los 6 y 8 años y su objetivo es promover la conciencia fonológica en niños de 6 a 8 años a través de recursos literarios contados desde la música. El recurso literario que se utilizará es el cuento, donde se podrá contarlo de una manera rítmica. ¿Para qué? Para poder estimular un poco también la división de las palabras en sílabas, pero de una forma primero que sea significativa, que sea interesante para los niños y que tenga una estrecha relación con la conciencia fonológica. Para llevar a cabo la estrategia se organizará 2 sesiones semanales durante 2 meses. Mediante una ronda se contarán historias previamente estructuradas con una temática específica. Pueden ser cuentos que ya son popularmente conocidos entre los preescolares o canciones que son popularmente conocidas en los niños, en donde se acentuará la formación de palabras. A medida que avanza la canción con la historia, se pedirá al niño que separe las palabras de animales u objetos según se le indique en sílabas. Cada día se recitará un cuento diferente, incluso pueden ser canciones populares infantiles, enfatizando la acentuación de sílabas. Se le presentará al niño las láminas con diferentes palabras que están incluidas dentro de los cuentos y se pedirá al niño que intente separar esas palabras de acuerdo a cómo se han ido cantando en sílabas. Entonces, si la canción o el cuento incluye la palabra mariposa, el niño deberá dividir la palabra mariposa en sílabas, mariposa. Y así sucesivamente se podrá hacer un intercambio, pueden ser animales, pueden ser objetos que sean relevantes para los niños y de esta manera que es divertida, es dinámica, se puede empezar a promover la conciencia fonológica en los niños preescolares o en los niños de edades un poco más pequeñas para promover la prelectura y la preescritura. Es importante aclarar que se han realizado diferentes estudios donde se han determinado y se ha logrado evidenciar que el desarrollo de la conciencia fonológica en niños promueve la velocidad del procesamiento en la lectura de palabras. Entonces, eso se ha demostrado mediante técnicas, mediante pruebas que se han aplicado y se ha llegado a las conclusiones de que la promoción de la conciencia fonológica es demasiado relevante desde las edades tempranas. Muchas gracias por su participación en este espacio. A continuación dejamos las referencias bibliográficas. El primero, la conciencia fonológica en contextos educativos y terapéuticos, que nos comentó un poco acerca de los efectos sobre el aprendizaje de la lectura. Y el segundo, que es un estudio longitudinal donde pudimos apreciar cómo la conciencia fonológica ha jugado un papel determinante en algunos niños. Por ejemplo, en este estudio, en el grupo control, en el grupo experimental, se hizo relevante que el grupo experimental tuvo durante 2 años tuvieron avances significativos. Muchas gracias.